Bueno, vamos a comenzar con la conferencia 34 y hoy nos toca ver el centro de gravedad permanente. Entonces, reflexionemos un poco sobre qué es el centro de gravedad. Si vemos en un átomo, por ejemplo, los electrones giran alrededor del núcleo, entonces ahí tienen su centro de gravedad. Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, entonces ahí también tienen su centro de gravedad. Bueno, la galaxia también, en el Sol central de la galaxia, y toda la Vía Láctea va a girar alrededor. Entonces, si nos ponemos a ver dentro de nosotros mismos cuál es nuestro centro de gravedad, nos vamos a dar cuenta, o nos tenemos que preguntar en torno a qué giramos nosotros, a qué giran nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras. Y entonces vamos a ver que actualmente tenemos el centro de gravedad en la personalidad. Nos movemos y hacemos las cosas por personalidad. Pasamos tantas horas, 8 o más horas en el trabajo diarias, y es una cuestión de la personalidad. Eso le interesa a los defectos y al que dirán, etc. Al que necesita comodidades y demás. Pero entonces tenemos que ir viendo. Por ejemplo, un estudiante, ¿en dónde va a tener su centro de gravedad? En la universidad o la escuela, en los amigos, en las fiestas, en los exámenes, los libros y todas las cuestiones que van alrededor de eso, del estudio. Y va a pasar todo el día, alrededor de todo el día, hora por hora, va a girar alrededor de eso, del estudio mismo, de la universidad y las relaciones sociales de ahí. Después se va a dormir y en astral sigue lo mismo, o sueña que está rindiendo un examen, sueña estudiando con los amigos y demás. Entonces no solo estamos dormidos de día, sino que seguimos soñando de noche, soñamos y de día también soñamos, porque no tenemos un centro de gravedad en nuestra conciencia. Nuestro centro de gravedad ahora es en la personalidad. Por ejemplo, alguien que tiene un negocio, un almacén, su centro de gravedad está ahí, está en el trabajo, en los clientes, en ofrecer nuevos productos, en los proveedores, el precio del dólar y estar atento a eso, deudas y demás. Entonces va a llegar de trabajar y en la casa se lleva también ese centro de gravedad de las preocupaciones y demás, y a la noche lo mismo. Va a estar soñando con lo mismo y va a ir al almacén en astral a seguir atendiendo personas y demás. Entonces ese es el estado en el que nos encontramos por no tener un centro de gravedad en nuestra conciencia, en nuestro ser. Al ser no le interesa nada de eso, no le interesa el estudio, no le interesa las comodidades para ganar dinero para las comodidades ni nada de eso. Al ser, el ser tiene 3 oficios y nada más.
son los tres factores: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Entonces necesitamos practicar estos tres factores para ir robándole tiempo a la personalidad a través de la comprensión de nuestros propios defectos, que ahora nos están robando el tiempo, le están robando el tiempo a nuestro ser, y devolvérselo a la conciencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Que no tenemos una verdadera individualidad. Nos creemos uno, pero tenemos legión de yoes adentro, y cada uno de los yoes, de los defectos, tiene sus propios planes, tiene sus propios intereses, y va a estar tirando un yo para el lado diferente. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener una continuidad de propósitos en el ser? ¿Cómo podemos pretender dedicarlo todo nuestro tiempo a las prácticas del ser, si dentro de nosotros tenemos a todos estos malos acompañantes? Que uno quiere ir a tomar un helado, el otro quiere ver un poco de las noticias, el otro está preocupado por tal o cual cosa, el otro está pensando en el trabajo, y así, si no existe esa individualidad, si no rescatamos nuestra conciencia y la vamos integrando a nuestro ser, resulta imposible tener la continuidad de propósitos en el trabajo esotérico, en el trabajo sobre sí mismo. Entonces vemos que en un momento un yo enamorado le jura amor eterno a la pareja, y le dice que la va a amar toda la vida, pero pasado el tiempo, cuando ese yo ya sale del paseo y viene otro yo diferente que se enamora de otra, o por alguna otra cuestión, cuando es reemplazado por otro yo, ya no cumple lo que prometió. Entonces nosotros nos creemos responsables, pero teniendo todos estos yoes encima, es imposible tener una responsabilidad, imposible tener palabra y cumplirla. Por eso también se da que cuando recibimos la enseñanza, recibimos lo que hay que hacer para autorrealizarse, nuestros yoes están muy entusiasmados y hasta juran que esto es lo que siempre estaban buscando, y que lo van a lograr, y que van a hacer todo el esfuerzo y demás. Pero cuando ya esos yoes se cansan y son reemplazados por otros yoes, ya se abandona la enseñanza. Entonces se ve que se va a afiliar cualquier persona que ya se haya cansado, que haya abandonado estos estudios justamente por la multiplicidad de defectos. Se afilia a una escuela pseudoesotérica para estar contento con su ego, para creer que va muy bien, que ahora sí está avanzando, y que sigue trabajando. Pero lo cierto es que ya abandonó el camino. ¿Por qué? Por no hay un centro de gravedad permanente. Entonces, el Sol está haciendo un experimento. La vida en el planeta es un experimento solar. Está
esta raza de humanos es parte del experimento solar que está el Sol de Ors está haciendo un gran esfuerzo por sacar hombres solares, por sacar gente que se quiera autorrealizar y que logre el trabajo. Entonces ese es el propósito de esta raza y de todas las razas que vinieron y las razas que vendrán. Entonces el Sol ha sacado muchas cosechas anteriormente, hubo muchos autorrealizados. Comparado con la cantidad de personas que hay no fueron tantos, pero en determinados tiempos ha sacado sus cosechas y ahora está haciendo nuevamente intentos por sacar hombres solares. Pero nosotros, si queremos realizar la obra y cumplir con el experimento solar y convertirnos en hombres solares, en nuevos autorrealizados, necesitamos dos cosas. Necesitamos continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Bueno, ¿cómo se entiende eso? La continuidad de propósitos va a existir en nosotros cuando haya un verdadero centro de gravedad permanente en el ser, cuando nos dediquemos de lleno al ser, a las prácticas del ser, a los tres factores. Y eso es, justamente muriendo para ir rescatando la conciencia, y la misma conciencia liberada va a ir haciéndose cargo del tiempo, haciéndose cargo de las prácticas para seguir liberando más conciencia. Y el cuerpo físico normal, necesitamos que el cerebro esté bien, que la cabeza esté bien, la columna vertebral esté bien y el aparato sexual. Entonces es imposible hacer la obra si, por ejemplo, con ligadura de trompas o con vasectomía. Ahí la persona se debería revertir para que la energía pueda subir. Tenemos también que ponerle atención a lo que comemos y a lo que respiramos también. Entonces, con toda esta nueva tecnología de transgénicos y semillas alteradas, animales alterados también con gluterol y con demás cosas, anabólicos, están modificando las glándulas internas del cuerpo y nuestra propia energía. Ya los alimentos modificados no están aportando la energía que aportaban antes, sino está adulterada. Entonces, resultado que nuestra energía también va a sufrir cambios. Entonces, si no le ponemos un poco de atención a esas cosas, ya nuestro cuerpo no va a ser capaz de lograr la autorrealización, de lograr la función del cuerpo físico, que es el condensador de energía para subirla y crear los demás cuerpos. Entonces, necesitamos el cuerpo físico normal y dedicarnos al trabajo interior. Nosotros muchas veces decimos, en el verano o dentro de un par de meses voy a estar más libre y voy a poder hacer más prácticas, o podemos decir, ahora me toca trabajar bastante, pero cuando junte mucha plata o me jubile voy a dedicarme al trabajo interior.
pero esos conceptos de la personalidad no tienen nada que ver con las ideas solares, con el experimento que está haciendo el Sol. El ser, nuestro Sol interior, necesita que trabajemos aquí y ahora, y con el mismo trabajo, con las mismas comprensiones que se van haciendo, rescatando la conciencia, el ser mismo se va adueñando de su propio tiempo. Nosotros ahora le estamos vendiendo el tiempo por placer, por comodidad, por codicia y demás. Estamos vendiendo la energía y el tiempo de ser. Pero a medida que vamos comprendiendo nuestros defectos y dedicándonos a la práctica, vamos a ir trasladando ese centro de gravedad, que ahora lo tenemos en la personalidad, se lo trasladamos al ser. Y el ser se va haciendo cargo de su propia obra. Entonces, el que está trabajando por el ser, si uno no se olvida de su ser, el ser no se olvida de uno. Entonces nunca le va a faltar pan, abrigo y refugio. Entonces, bueno, el ser siempre va a garantizar eso. Y se va a hacer cargo de la obra. Bueno, entonces esta es toda la conferencia, y si hay alguna pregunta me dicen por el chat y la contestamos. Por ejemplo, uno puede llegar al momento que le llega el conocimiento, ve que se pone a hacer algunos estudios y decir, bueno, cuántas horas al día le dedico a la televisión, por ejemplo, o a la radio, o a juntarme a charlar con cosas que no son útiles, justas ni verdaderas. Entonces ve que 2 horas de televisión, un rato a internet a ver cosas, videos de YouTube y demás, y cosas por acá, cosas por allá. Entonces, sacando cuentas, ve que se le va todo el día en cosas innecesarias. Entonces, cuando uno ya empieza a comprender que eso no sirve para nada, que lo que hace es dormir la conciencia, puede ir rescatando esas horas. Y ya esas 2 o 3 horas que dedicaba al ocio, se lo puede dedicar a alguna práctica, una meditación, un desdoblamiento y demás, o estudiar más defectos. Entonces ahí se va trasladando el centro de gravedad que se usaba en la personalidad al ser. Ahora, a través de las comprensiones también se va dejando, por ejemplo, salidas que eran muy costosas, fiestas y demás. También uno ya por comprensión las ve que son para dormir la conciencia, que no sirven realmente para nada. Entonces, bueno, ahí ve que estaba también gastando mucho dinero que no innecesariamente. Entonces uno va poco a poco comprendiendo, a través de la misma comprensión y reflexión y de la muerte psicológica, de estar pidiendo muerte para cada defecto, va viendo que en realidad muchas cosas que hacía eran innecesarias y que se necesita mucho menos. No se necesita demasiado para vivir, ni mucho dinero ni nada de eso. Entonces ahí es el mismo ser el que va, la misma conciencia liberada, la que va a actuar en el momento en el que uno quiere volver a lo mismo, o cometer algún error, o hacer algo que no es ni útil, ni justo, ni verdadera. Ahí la conciencia reclama. Entonces ya uno se da cuenta que eso no sirve y no tiene sentido hacerlo.
Bueno, esto sería todo. Si hay alguna pregunta me pueden decir. Y si no, nos vemos la próxima. Bueno, si no hay más, entonces gracias por asistir y nos vemos el viernes a las 19. Un saludo.